2, 1, tiempo. Muy bien, buenas tardes, jóvenes. Última clase del día martes, razonamiento verbal, nivel 3, colegio Juan 23 de Rico Villa Salvaje, Villa El Salvador. Ok, vamos a empezar. Antes de empezar, como siempre, vamos a darle por ahí algunas palabras para el vocabulario. Ya empezamos con palabras de vocabulario, unas 4 o 5. Ya cuando llegue a 5 me avisan para no irme de largo. ¿Sí? Empezamos con la primera palabra, abdicar. Abdicar. Este término es un arcaísmo oculto. ¿Qué quiere decir un arcaísmo? Un término que ya no se utiliza, que ya está en desuso. Se utilizaba mucho para los reyes, ¿sí? Las sucesiones de mando, ¿no? A veces el heredero a la corona no quería ejercer el cargo, entonces abdicaba, ¿sí? Abdicar. ¿Qué es abdicar? Renunciar. Perdón, disculpen. Renunciar. Dimitir, qué buena palabra, renunciar, dimitir el cargo, eso se usa mucho en política, ¿sí? Dimitir. Renunciar es más coloquial, es más popular, ¿no? Renuncio, ya no quiero ese trabajo, renuncio a mi trabajo. Ok, primera palabra, sinónimos, antónimos, aceptar, asentir, ¿no? El asentir es una aceptación, llamémoslo así, una aceptación gestual, ¿no? Gestual, ¿no? Cuando hablas con tu mamá está conversando por teléfono y tú dices, mamá, voy a salir, y tu mamá mueve la cabeza, eso es asentir, ¿no? Es una aprobación gestual, ¿no? Aceptar, una aceptación. Ok, profe, qué chévere los significados. A mí me encanta esto de los significados de las palabras. Incluso las palabras tienen historias, ¿no? La siguiente palabra que tiene que ver con el dibujo, ¿no? Eh, con Pinocho, ¿no? Falacia. ¿Qué es una falacia? Es una mentira, ¿sí? Un engaño, un ardid, ¿sí? Se deriva de la palabra falaz, ¿no? Falaz. De ahí se deriva falacia, que es mentira, falsedad. eh, a ver, ¿qué más hay? Engaño, fraude. Fraude es un término económico, ¿sí? Un término económico que luego ya se usa mucho en política también, en algún evento social, podríamos decir, o competencia, ¿no? Fraude, engaño, ¿no? Mentira, falsedad. Lo, opu- lo opuesto, verdad, autenticidad, eh, fidedigno, esa palabra es muy buena, fidedigno, real, ¿no? La persona que miente constantemente o que miente con mucha facilidad o tiene una manía por la mentira, se le conoce como mitómano, ¿sí? Mitómano. Ay, perdón. Mitómano, a ver. Ahora sí, mitómano, ¿sí? Esa es la persona que miente con mucha facilidad y constantemente, ¿no? Mitómano, viven en un mundo de fantasía, que se les hace muy fácil mentir, ¿no? Eh, Hay personas que sufren de eso, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? Una manía. Las manías son enfermedades, son terribles, terribles enfermedades, ¿no? Igual que el mitómano, ya, ok. Hay pirómano, ¿no? Algún día vamos a ver un poco de terminología, vamos a hablar de las manías, ¿no? El pirómano, el que le gusta el fuego en exceso, ¿no? Generalmente los pirómanos terminan quemados, calcinados, ¿no? Porque tanto es su manía por el fuego que se rodean de fuego y al final terminan calcinados, ¿no? Un gran pirómano en la historia, Nerón, ¿no? Nerón, un gran pirómano, ¿no? Tanto le encantaba era un pirómano y un melómano, ¿sí? Porque le encantaba muchísimo la música, él le encantaba el arpa, ¿no? Lo malo es que tenía mala voz, ¿no? Una voz terrible, dice la historia, ¿no? Pero no es Entonces, mal, perdón, nada personal. ya, y tenía una mala voz, entonces, le encantaba el fuego también, era pirómano, ¿no? ¿Y qué hizo?
primero le gustaban muchas antorchas dentro del palacio, ¿no? Muchas antorchas, por todas las antorchas, hasta que un día su obsesión por el fuego, su piromanía, la hizo quemar Roma, ¿no? En una noche, ¿no? En una noche incendió todo Roma tocando el arpa, ¿no? Combinó sus dos manías, ¿no? Por la música y por el fuego, ¿no? Ok, interesante, interesante esto de ir llegando a términos a partir de otros, ¿no? Bueno, interesante para mí. Bueno, ok, ¿qué es una injuria? ¿Qué es una injuria? Es un insulto grave, un insulto al honor, un insulto, uno de los peores insultos, ¿no? Un sinónimo muy preciso, vilipendiar, ¿no? Vilipendiar, un insulto, un agravio, una ofensa, ¿no? Una denigración. En grado, ofender es menor, denigrar tiene el mismo grado, un grado superior, al igual que injuriar, vilipendiar, ¿no? Insultar es grado menor, ¿no? Eh, Ahora, un opuesto, alabar, favorecer, halagar, ¿no? Ahí existe la palabra piropo, la palabra piropo sí existe. Un piropo es un halago a la belleza, ¿no? No solamente femenina, ojo, masculina también. Yo soy testigo de eso, ¿no? Por donde voy recibo piropos, ¿no? Ahora mira cómo es la realidad, ¿no? Que bueno, en nuestro país, en otros países no lo he visto, no tengo conocimiento de eso, pero en nuestro país mira lo irónico, ¿no? Que un halago, como es el piropo, un halago como es el piropo, muchas veces termina siendo una ofensa o una denigración, ¿no? Sobre todo en nuestro país hacia las mujeres, ¿no? Los piropos son muy subidos de tono, muy, muy groseros, y terminan, en vez de ser una alabanza, mira, el significado es un halago, ¿no? Terminan siendo una ofensa. O sea, cómo el uso de un término en una sociedad cambia su significado debido a la idiosincrasia de una sociedad, ¿no? Aquí dicen que el hombre peruano acá no sabe piropear, ¿no? Porque no vamos a mencionar, ¿no? No vamos a mencionar piropos, pero son muy ofensivos, muy denigrantes. Como les digo, cuando voy por la calle, las mujeres me lanzan unos piropos muy, muy terribles. Terribles. Ok, interesante eso, ¿no? Interesante cómo una palabra puede cambiar por el uso, por la idiosincrasia, ¿no? ¿Qué tal cosa? La palabra mentar, no tiene que ver con mentor, ojo, no es femenino de mentor. eh, Meditar. no, mentar no es femenino de mentor, no tiene que ver con meditar. Ojo, una cosita, las palabras mm, en un 80-90% no son lo que suenan, no son lo que suenan, ya, porque si no, imagínense la palabra pedal o la palabra dingolondango. ¿A qué le suena la palabra dingolondango? Profe, me suena a chanfainita. ¿No? Entonces las palabras no son lo que suenan, ojo, no son lo que suenan, ¿ya? O, por ejemplo, la palabra, la que vimos hace 2 semanas, ¿no? Cacumen, ¿no? Que digan, tienes mucho cacumen, ¿no? ¿A qué suenan? No lo digan, no lo digan, ¿no? Pero las palabras no son lo que suenan, ojo. Un 80-90%. Cuando encuentres o escuches una palabra nueva, simplemente búscala en el diccionario. No cometan ese error de decir, cacumen es algo relacionado con, ¿no? O cacumen es inteligencia, ojo. Dingolondango es beso, ¿no? Y en el caso de mentor o de mentar, ojo, como les digo, no es masculino de mentor. Mentor es llamémoslo así, un profesor, un maestro, ¿sí? Mentor. Pero mentar es nombrar o renombrar o traer a la mente o remembrar, traer a la mente o mencionar o citar, ojo, ahí está, citar, mencionar, ¿no? Mentar, citamos a alguien, mencionamos a alguien,
¿no? Mencionamos a alguien, ¿no? Ok. Lo opuesto, omitir, olvidar, ¿no? Dejar de lado, ¿no? Ok. ¿Cuántas van, chicos? ¿Cuántas palabras van? Uy, se fue, se fue. Esta no es, esta no es. ¿Ves? Se avanzó mucho. Estábamos por acá. Ya. ¿Cuántas van, chicos? Bueno, yo sigo entonces. Sátrapa, sátrapa, ojo. Suena terrible, sátrapa, ¿no? Suena, eres un sátrapa. Ahora, pues, quien no conozca esa palabra, y a mí me gusta mucho a veces en discusiones usar palabras cultas, me gusta mucho con mis amigos, ¿ya? Entonces yo le digo, oye, tú eres bien sátrapa, ¿no? Y la gente, ¿o qué tienes? ¿Ah? Yo no te estoy hablando mal, ¿ah? Me dicen, y yo me río, ¿no? Y ahí me demuestran que son ígnaros, por ejemplo. Digo, no seas tan ígnaro, ¿no? Y ojo, se pueden usar, hay que usar las palabras continuamente, ¿no? Sátrapa es astuto, hábil, ágil. Ladino es muy buena, esta palabra es una palabra culta, ¿no? Ladino, ¿no? Hábil, sagaz, astuto, hábil, ¿no? Lo opuesto a sátrapa, memo, torpe, ñoño, ¿no? Ñoño. Muchos creían que, bueno, en el tiempo que veían el Chavo del Ocho, muchos asociaban la palabra ñoño a gordo, ¿no? A obeso, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo asociaban al personaje, ¿no? Pero en este caso, ñoño también es torpe, lento, lerdo, torpe, ¿no? Torpe. Ok. Aquí en el Perú, sonso, ¿no? En Perú, sonso. Dicen, ¿qué sonso que eres? Te dicen, ¿no? Y al final, el Perú es una tierra de todos son vivos, ¿no? Y al final, todos terminan siendo sonsos porque estamos hasta el queso. Ok, alguien más ingresó del que no le coloqué la asistencia. Todos están con su asistencia, ¿no? Ok. ¿Cuántas palabras hicimos? ¿Cinco, seis? ¿Seis? 5, profesor. Gracias, No Fabricio. me dio cuenta, profesor, pero Perdón. Kakumen. Cacumen fue de la clase pasada. He Sí, mencionado, pero algo ojo, sí he mencionado, profesor. claro, he Digo, mencionado otras más, claro, claro, pero de las bases, las palabras bases son cinco, ¿no? Porque también mencioné Dingolondango, mencioné también ¿qué más mencioné? Por ahí mencioné otras más, ¿no? De hecho, mitómano, pirómano también mencioné, ¿no? Si ustedes desean agregarlo en su esquema o en sus apuntes, sería genial, ¿no? Sería genial siempre tener apuntes de las palabras, de los significados de la clase, tener apuntes, sería genial. Ahorita en presencial yo sí obligo los cuadernos de los alumnos, yo no dejo que me copien. Es más, pizarra, lo que hago en mi pizarra es esquema. Voy poniendo un apunte por acá, tal cosa por acá. Mis pizarras parecen garabatos y los cuadernos de los alumnos son distintos. Cada alumno hace su esquema distinto, ¿no? Es lo caso. Ya algún día regresaremos a presencial. Ojalá pueda trabajar con ustedes. Quizás sí, quizás no. Depende de la dirección. Ya sabes, directora. Listo. Seguimos. Sí, profeta loco. Seguimos. Ahora sí, vamos al tema del día de hoy. ¿Ya? Vamos al tema del día de hoy. Es un tema nuevo, ¿sí? Un tema nuevo. Un mes nuevo, pues estamos ya en agosto. Agosto, qué rápido. Mes número 8. Mes número 8 del calendario. Hace poquito estábamos en enero, ¿no? Estábamos en enero. Hace poquito también llegó el virus, ¿no? Y sin darnos cuenta ya son como más de un año, año y medio, ¿no? Y ojalá pronto se termine, ¿no? Ojalá pronto se termine. Eh, Clase del día de hoy, oraciones incompletas, ¿sí? Clase del día de hoy, oraciones incompletas. A ver, vamos a ver. Ok. Vamos a ver, empezamos en primer lugar con la definición. ¿Para qué o qué es una oración incompleta? A ver, técnica del subrayado, sí, técnica del subrayado, siempre la técnica del subrayado, que es una forma de resumir, ¿no? Es una forma de resumir.
Son enunciados, con color amarillo, mira, pues más, ya. Enunciados, ya, donde se han omitido una o más palabras. Simple. Ahora, ¿qué es un enunciado? Un enunciado puede ser una frase, puede ser un refrán, puede ser una oración, puede incluso ser un párrafo, ¿sí? A estos enunciados se les han omitido, se les han quitado una o más palabras, ¿sí? Una o más palabras. Y al quitarle a una oración o a un enunciado o a un párrafo, si le quitamos dos o más palabras, ¿qué es lo que sucede? Pues pierde coherencia, pierde coherencia. Fíjense, vamos a hacer esto en este momento. Ya, bueno, con naranja no, con amarillo, con amarillo. A ver, bueno, este amarillo es distinto, ¿no? Pues fíjense, ¿qué está sucediendo aquí? Vamos a ver cómo queda, ¿ya? Fíjense, si leemos en este caso este párrafo incompleto, son donde sean una o más que se encontrarán alternativas. pierde totalmente la coherencia, pierde la lógica, ¿no? Entonces, en eso consiste las oraciones incompletas, ¿no? En que se les retiran dos o más fragmentos, o dos o más partes, o dos o más palabras, y pierde completamente la coherencia, ¿no? El objetivo de este tipo de ejercicios, jóvenes, el ejercicio de este tipo de ejercicios no es completar. Claro, sí se completa, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal, ojo, es devolverle la mayor coherencia al texto. La mayor y mejor coherencia al texto. Estoy trabajando, no contesto. La mayor o mejor coherencia. Fíjense en este caso, en el caso que acabamos de poner, ¿no? No es solamente completar, sino que el texto, el párrafo, la oración, la frase, aparte de completarlo, tenga la mayor coherencia o la mayor lógica posible. Ok. La estructura de este tipo de ejercicios, este ejercicio va a tener dos partes esenciales, dos partes importantes, ¿sí? La primera es el enunciado base, el enunciado base. ¿Qué es el enunciado base? El enunciado base es la oración a la cual se le ha retirado uno o más elementos. Eso es el enunciado base. ¿Ok? El enunciado base. La oración a la cual se le ha quitado más de un elemento, ¿no? Hay que, para poder valorar lo que es, no se entiende, hay que, para poder valorar lo que es. Y la segunda parte, la segunda parte del texto, es las alternativas donde, ojo, donde se van a presentar los distractores, que en este caso, como les decía en otra clase a otros chicos, los distractores de oraciones incompletas son los distractores más difíciles de sortear, son los distractores más difíciles de poder sobrepasar y poder encontrar la respuesta, ojo. Ahorita está marcado, ahorita está marcado. Y aquí se hace de suma importancia, jóvenes, se hace de suma importancia el uso de los criterios, ¿sí? Cuando usemos los criterios para resolver este tipo de ejercicios, vamos a usar unos 3 criterios que vamos a ver ahorita, ¿sí? Pero aquí para poder determinar entre todas las alternativas,
el verdadero distractor y la verdadera respuesta va a ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar un análisis del enunciado, un análisis completo de la oración. Fíjense en este caso ya está resuelto, pero dice, hay que para poder valorar lo que es. Fíjense, aquí hay un enunciado, hay un enunciado que me da condición, mira, un condicional, para poder, miren, para poder. O sea, tiene que darse esto para poder darse esto. Un condicional. A ver, para ganar se necesita triunfar. No, aquí ya voy retirando, ¿ves? Esta no es. Para poder derrotar, para poder perder, hay que perder para valorar lo que es derrotar. Tampoco. Hay que saber ganar para poder valorar lo que es perder. Mira, esta es posible y por eso te digo que los distractores son muy complicados, pero aquí al menos ya descarté dos. Ahora tengo una posible. Y miren, aquí ya se pierde lógica, pues, ¿no? Hay que nacer para poder valorar lo que es morir. Aquí ya pierde lógica, esta no es, ¿no? Ojo, esta no es. Ya he podido, con este pequeño rastro, he podido ya, digámoslo así, desterrar o no tener en cuenta a tres. Ahora mira, hay que perder para poder valorar lo que es ganar. Profe, ahora sí, son lo mismo, sino que es la ubicación, profesor. Ahora sí. A ver, ¿cuándo valoras más el ganar? ¿Cuándo valoras más el ganar? ¿O cuándo hay que valorar el perder? ¿El perder se valora? ¿Qué es lo que se valora? ¿Lo positivo o lo negativo? Se valora lo positivo. Entonces, ¿cuándo se valora más lo que se gana o lo que se pierde? Lo que se gana. Entonces, ¿cuándo valoro más lo que he ganado? Cuando he perdido, ¿no? Cuando he perdido, ¿no? Entonces, ahí valoro más el ganar, ¿no? Porque si siempre ganas, ¿vas a valorar el perder? Al contrario, vas a menospreciar el perder, decir, no, es que yo nunca pierdo. Pero si ha habido veces en que has perdido, cuando ganas va a ser mucho más eh, productivo y lo vas a valorar mucho más porque te costó. Y aquí, mira, estamos usando 2 hasta 3 criterios para resolver. Estamos usando un poco la lógica, que es uno de los criterios, que ahorita lo vamos a ver. Estamos usando el criterio de lógica contextual, que también ahorita lo vamos a ver. Y también por ahí un criterio gramatical, mira, ¿no? Analizando este tipo de enlace, ¿no? Junto con este verbo, ¿no? Eso nos sirvió para descartar 2 hasta 3, ¿no? Nos sirvió para descartar. Ojo, y en este caso vamos a ver gramaticalidad como uno de los criterios. La gramaticalidad nos ayuda mucho y el rastro verbal nos ayuda mucho. El rastro verbal nos ayuda mucho para descartar algunas alternativas. Ojo, el rastro verbal. Ahorita vamos a ver qué significa rastro verbal, aunque seguro que ya han trabajado el año pasado o en los 6 o 7 años que tienen trabajando razonamiento verbal, supongo que ya han trabajado lo que es rastro verbal. Si no lo han trabajado, igual lo vamos a trabajar esta vez para poder conocer mejor qué es un rastro verbal, ¿sí? Vamos entonces, ahora que ya tenemos la estructura, que es lo que en este momento queríamos mostrar, que es el enunciado base, o sea, la oración, ¿sí?
y las alternativas. Y dentro de las alternativas, distractores muy fuertes, muy difíciles de sortear, donde vamos a tener que usar mucho el análisis, ¿sí? Y la respuesta que es conocer, bueno, en este caso no tiene un nombre diferente como en analogías, ¿no? Que se decía par análogo, ¿no? En este caso solamente respuesta, ¿no? Ok, ahora ya que tenemos la estructura, vamos a ver un poco cómo se resuelve, ¿sí? Cómo se resuelve. Y ojo, los criterios, ¿sí? Aquí en esta parte estamos viendo un poco los criterios que en este caso van a ser 4, pero más abocados, nos vamos a abocar en 3. Pero fíjense, tiene que ver un poco con la lógica, tiene que ver con la gramática, tiene que ver con la semántica y tiene que ver con la sintaxis. Profesor, esto parece clase de lenguaje. ¿Saben por qué parece clase? Y va a parecer mucho clase de lenguaje, porque estamos trabajando con oraciones. Y por eso vamos a tener que meternos un poquito en las ramas del lenguaje. Una de ellas, la gramática, otra la sintaxis, otra la semántica. Lo contextual tiene que ver con la lógica, que ahorita lo vamos a ver. Pero en primer lugar vamos a ver cómo es que se resuelven este tipo de ejercicios, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se resuelven este tipo de ejercicios. Eh, Ojo, estos son, digámoslo así, algunos pasos que se deben tener en cuenta en el desarrollo de este tipo de ejercicio. En primer lugar, ojo, analizar la oración en función con cada alternativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Como lo vimos hace un momento. Como lo vimos hace un momento aquí, ¿no? Ir analizando la oración con cada una de las alternativas. Si se dieron cuenta, yo aquí encontré un rastro verbal y lo fui analizando con cada una de las alternativas y fui descartando. Entonces, hay que analizar y comparar el contenido de la oración con cada una de las alternativas. Primer paso. Segundo paso. No podrá ser una respuesta, y este es el criterio de gramaticalidad. Ojo, este es el criterio de gramaticalidad. Ya nos estamos ingresando a los criterios. No va a poder ser una respuesta, una alternativa que no sea gramaticalmente bien construida. ¿Qué quiere decir? Que no haya concordancia. Pues miren, un ejemplo muy claro de eso, mira, aquí, un ejemplo muy claro, miren, guerra avisada, coma, no mata gentes, ¿ya? Fíjate. ¿Ya? Fíjense en este caso. Guerra avisada no mata. Fíjense en este caso. El término gentes y el término multitudinario no completan gramaticalmente, ojo, no completan gramaticalmente esta oración, ojo, no completan gramaticalmente, porque hay errores. El error de gentes es que esta palabra no existe. Ya, esta palabra no existe. El error de multitudinario es que esta palabra no concuerda con la lógica de la oración, no concuerda tampoco gramaticalmente. ¿Sí? En la única palabra, en este caso, es un sustantivo de tipo colectivo, que es el sustantivo gente. Entonces, a eso se refiere con que no, una alternativa que no
altera la construcción gramatical, que va en contra de la gramática de la oración, no va a poder ser respuesta. Entonces, al toque por gramática, por criterio gramático, al toque yo elimino gentes y elimino multitudinario. ¿Ok? Hay que tener, y por eso hace un momento, cuando estaba explicando por aquí los criterios, ¿sí? Aquí había un criterio gramático, que tiene que ver con lo que acabo de explicar ahorita. Y no solamente que altere la gramática, ¿no? Sino que no sufra los cambios, ahorita lo vamos a ver, los accidentes gramaticales. Si la oración está en singular, el posible término tiene que estar en singular. Imposible, gramaticalmente, que si la oración está en singular, el término que falta esté en plural. Imposible. Y eso iría en contra de la concordancia gramatical de la oración. Y ahí vamos a recordar lo que les digo, pues lenguaje, ¿no? Concordancia de sustantivo, concordancia nominal, concordancia verbal, concordancia de adjetivo, concordancia adverbial incluso. ¿Qué más? A ver, la oración completa debe guardar un sentido contextual. ¿Qué quiere decir eso? Que debe tener una lógica. Debe tener una lógica. ¿Sí? Debe tener una lógica. Por ejemplo, a ver, aquí en la pizarra. Lógica, miren. Por ejemplo, si dice los niños con azul, ¿ya? Los niños. Los adultos. ¿Ya? ¿A qué se refiere con lógica contextual? Estoy poniendo ejemplos, ojos simples, ¿ah? Luego vamos a verlo, lo vamos a analizar con ejemplos más difíciles, ¿ya? Respetan, B, asaltan, y C, golpean, ¿ya? Fíjense, aquí se usa lo que es la lógica o el criterio de coherencia contextual o lógica contextual. No es lógico, fíjese, no es lógico, o no, el sentido común no nos va a decir que los niños golpean a los adultos. Es algo ilógico, ¿no? Es algo ilógico. Que los niños asalten a los adultos. Es algo ilógico. Lo más, aquí hay un error, ¿no? Respetan es aquí, ¿no? Disculpen al tipear. Lo más lógico es que los niños respeten o respeten a los adultos. A eso se refiere con coherencia contextual, del contexto de la oración, dentro de la lógica de la oración, que es lo más factible, que es aquello que va con la lógica, con el sentido común. Hasta eso tenemos que analizar, y para eso tenemos que analizar la oración. Ahora, en este caso, estos dos ejemplos son ejemplos básicos para explicar, pero los ejercicios van a venir incluso párrafos, ojo, vamos a tener párrafos. Y en ese caso, analizar un párrafo es complicado. Y se nos complica más con las alternativas, que te digo que en el caso de oraciones incompletas, los enunciados... David, ¿qué pasa? Uy, tu cámara está terrible, David. Le dio epilepsia a tu cámara. A ver, trata de apagar. Sí, sí, sí. A ver. Listo, David. Empezó a bloquearse tu cámara. Yo estoy aquí y me dije, ¿qué fue? Me hackearon el Zoom, ¿no? A veces entran los chistosos para malograr el Zoom, ¿no? Ok, ok. Ok, vamos a continuar. A ver, ¿qué más dice? Se debe guardar corrección. La oración debe tener sentido completo, es decir, expresar una idea. De hecho, ojo, al terminar, cuando ya resolví el ejercicio, yo tengo que analizar mi oración y ver que me exprese una idea. Si no me expresa una idea, no está mal el ejercicio, está mal resuelto. Ojo, importante. Corrección ortográfica, lo cual se refiere al uso correcto de palabras y expresiones. Bueno, eso es un poco
en los ejercicios donde no te dan alternativas y tú debes de completarlas con una palabra. Eso les voy a dejar hoy día, por ejemplo, ¿no? Para que completen con una palabra. Posibles respuestas. Entonces, sin alternativas. Entonces, ahí sí, corrección ortográfica. La diferencia, hace un momento vimos, ¿no? La diferencia entre mentar y mentor, ¿no? Mentar y mentor, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre estas palabras, ¿no? Hay palabras que deben llevar tilde, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que se llama la tilde diacrítica, ¿no? Mucha diferencia entre tú, que es un adjetivo posesivo, ¿sí? Y un tú como pronombre personal, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Cuando se completan las oraciones, también tiene que ver un poco la ortografía, y también es un poco lo que es dentro de lo que es el criterio gramático, ¿no? De gramaticalidad. Wow. Disculpen. Me llaman y me llaman, no sé qué quieren. Saben que bueno, pensarán que estoy de vacaciones, ¿no? Ok. Vamos a completar entonces esto es muy interesante esta partecita porque es casi un resumen de todos los criterios, ¿no? La oración debe tener sentido lógico, lo cual se refiere al aspecto semántico, es decir, el aspecto de significado. Eso sí, ojo. No sé si recuerdan, les dije una vez que para resolver cualquier ejercicio, de razonamiento verbal se necesitaba tres cosas, ¿no? Para resolver cualquier ejercicio de razonamiento verbal se necesitaban tres cosas. Aquí las voy a recordar. Para analogías, para sinónimos, para todos los ejercicios. ¿Recuerdan cuáles eran esas tres cosas que siempre se necesitan? En primer lugar, Ron, perdón, Ron, eso es criterios. Ya, las fórmulas. En analogías es el RON, orden, lógica, cultura general, segundo. Y tercero, se necesita vocabulario. Por eso es que hacemos las palabras. Todas las veces hacemos las palabras. Ahora, ojo, si no tienes alguno de ellos, va a ser difícil que resuelvas por ti solo un ejercicio y vas a tener que ayudarte de tu amiguito el Google, ¿no? O de, ¿cómo se llama esto? Celebrity, o si no, de todas las páginas que utilizas cuando no te sale un ejercicio, ¿no? Wikipedia, Cholotube, todas las páginas que usas para resolver tus ejercicios, ¿ya? Todas las páginas que utilizas para resolver tus ejercicios, eh, las va, cuando no tienes o te falla alguno de estos tres, ¿no? La cultura general, que es primordial, el vocabulario, que es importantísimo, y los criterios. Si no tienes los criterios, no vas a poder resolver un ejercicio, vas a marcar cualquier respuesta. Los criterios, llamémoslo así, es la explicación de la resolución de un ejercicio, ¿no? Es la explicación. Ok, ahora nos vamos a los criterios así completamente, los criterios netamente. A ver, ¿qué hora es? A ver, son las 12:40. Nos quedan 10 minutos. Vamos a avanzar uno o quizás dos de los criterios y lo demás lo vamos a completar la siguiente semana con prácticas, o con ejercicios prácticos, mejor dicho, ¿ya? Con ejercicios prácticos y explicados, ¿ya? Entonces en primer lugar vamos con, bueno, ya vimos la resolución, bueno, ya vimos esto que prácticamente es un resumen de los criterios. Vamos a los criterios. Primer criterio relacionado con el contextual o lógico contextual se llama, ¿sí? Lógico contextual o de sentido contextual. Vamos a señalar y vamos a remarcar en qué consiste este sentido contextual. Importantísimo, técnica del subrayado, para acá. Información proporcionada por la oración. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo les mencioné como, voy a colocarlo aquí, lo que se conoce como rastro verbal. Ojo, anota bien esto. Rastro verbal. ¿Qué
¿Qué es el rastro verbal? Es una clave, es una información que me da la oración. Es el contexto de la oración, ¿sí? Es aquella parte que me va a dar casi una pista de la palabra que debe ir en el espacio en blanco o de las palabras. Es el rastro verbal. Y tiene que ver con el contexto, o sea, con toda la oración y con la lógica, ¿sí? Fíjese en este caso. Me preocupa que tu dieta no incluya alimentos ricos en calcio. Tus se pueden debilitar. Entonces, aquí el rastro verbal, fíjense, el rastro verbal es alimentos ricos en calcio. Ese es el rastro verbal. ¿Por qué? Porque si analizo el contexto, o sea, el contenido de toda la oración, hay una preocupación por la alimentación diaria, pero esta no incluye alimentos ricos en calcio. Entonces, y aquí ya esto me da prácticamente casi la respuesta. El rastro verbal, en este caso, me da casi la respuesta. ¿Para qué necesitamos alimentos ricos en calcio? Y aquí viene la cultura general. Para los ojos, nada que ver. Para el cabello, nada que ver. Me quedarían los músculos y el hueso. Entonces, aquí por cultura general, sé que los músculos necesitan mucho potasio, ¿no? Mucho potasio para tener fuerza en los músculos. Y para los huesos, parte principal de los huesos de los dientes es el calcio. Entonces, gracias al rastro verbal y a mi cultura general, puedo determinar que la respuesta es huesos, ¿no? Huesos. Miren, otro ejemplo, vamos al otro ejemplo. Al otro ejemplo, vamos a bajar un poquito. Perdón, vamos a acercarnos más. Dice aquí, el fiscal procedía ante la penalidad. Entonces, aquí nos va a dar el rastro verbal, miren, fiscal procedía. ¿Ya? Un fiscal dentro de lo que es un juicio, ¿de qué se encarga? De un proceso judicial. ¿El fiscal de qué se encarga? ¿De defender o de acusar? ¿Mm? El fiscal se encarga de acusar, ¿sí? ¿Ok? Ok. Entonces, el fiscal es el que acusa y el abogado defensor, se le llama así, claro, es el que defiende, ¿no? O la parte, el juez de parte le llaman también. Entonces, el fiscal procedía ante la penalidad, ante el castigo. Entonces, ya puedo ir dándome cuenta de cuál palabra podría ser. De hecho, que alegría no va a ser, debido a que no guarda lógica, número uno, y no va tanto con el contexto de la oración. No va ni alegría, tampoco solidaridad. Un fiscal no puede solidarizarse con el acusado, ¿no? Y mucho menos cuando ya dictan la penalidad. El fiscal siempre va a buscar, ojo, el fiscal siempre va a buscar que el acusado reciba el castigo por el cual está siendo traído, ¿no? Y tiene que mostrar las pruebas y todo eso, ¿no? Generalmente cuando llegas a un juicio, generalmente todo indica que lo que tienes que demostrar es que eres inocente, porque generalmente te consideran culpable, ¿ok? Entonces, en este caso, nos quedan dos, y un fiscal no puede actuar con venganza, dentro de la lógica y del contexto y de lo que conocemos. La única que nos puede, y es la respuesta correcta, va a ser con rectitud. El fiscal procedía con rectitud ante el castigo, ante la penalidad que le dieron al acusado. ¿Mm? Entonces, fíjense, en este caso tenemos que analizar. La última, el actor supera sus miedos al enfrentar al. Entonces, a ver, actor, miedos, rastro verbal. ¿Qué tiene que superar un actor? ¿Un modelo? No.
Ahora, de hecho, que va a enfrentar a quién enfrenta el actor. O sea, de hecho que enfrenta sus miedos. Pero ¿qué es lo que le produce miedo? Ya, ahora, ojo, personas podría ser, pero si estamos hablando de actor y del momento, ya personas, hay un término mucho mejor si estamos hablando de actor, ¿no? Un término mucho mejor, ¿no? ¿Y cuál sería? ¿Público o respetable? ¿Mm? ¿A quién se le llama respetable? ¿A quién se le llama respetable? Se le denomina respetable al público. Ojo. Y entonces, profesor, en este caso, ¿cuál es la respuesta? Ojo, estamos hablando en este caso de términos particulares. ¿Y se acuerdan de sinónimos y se acuerdan de analogías? Generalidad con generalidad, particularidad con particularidad. Entonces, en este caso está hablando de un término particular, entonces tenemos que usar un término particular, porque este es un término general, perdón, se fue más allá. Este es un término general. Entonces, en este caso, la respuesta es respetable. Y ves, en este caso, y ya hemos visto en estos tres casos que las alternativas son muy, muy, muy complicadas. Bueno, profe, usted lo ha hecho ver fácil porque conoce los criterios y todo eso y nos ha explicado, pero yo les digo, si les pongo estos tres ejercicios que son el nivel básico, por lo menos fallan uno. Sobre todo este de aquí, ¿no? El último. Por lo menos fallan uno. Entonces, ojo, en este caso prima mucho el análisis de la oración y el uso de los criterios. Ojo, este primer criterio es un criterio un poquito que tiene que ver con la lógica, la cultura general y sobre todo el encontrar el rastro verbal que le puse aquí hace un momento, rastro verbal, ¿sí? El encontrar el rastro verbal, disculpen, ya creo que ya estamos en la hora, ¿no? Con esto terminamos. Tiene que ver con el encontrar el rastro verbal. ¿Y qué es el rastro verbal? Dentro de la oración, dentro de esas oraciones que han sido eliminadas, encontrar las palabras que me van a dar la clave dentro del contexto, ¿no? En este caso era alimentos ricos en calcio. Entonces, ¿para qué dentro del contexto, para qué sirven los alimentos ricos en calcio? No sirven para los cabellos, para lo único que sirven es para los músculos, para los huesos, perdón, los huesos y dientes, ¿no? El fiscal, entonces tengo que saber qué es un fiscal y, ojo, ¿cómo va a proceder un fiscal? Ahí ya tengo que, me da una pista sobre la lógica del texto. Un fiscal no procede con alegría ni con solidaridad. Igual aquí, el rastro verbal en la última, el actor supera sus miedos, ojo, actor y miedo, ¿frente a quién? Entonces no era ni personas, no era, entonces buscamos término particular, que es el respetable, ¿no? Ok, hasta aquí jóvenes, la clase del día de hoy, hasta aquí jóvenes, la clase del día de hoy.